Bienvenidas y bienvenidos al cuarto encuentro dedicado a la persona de María de Nazaret, dentro de estos ciclos de formación en el que nosotros pretendemos acercarnos más a conocer el misterio de Dios revelado en Jesús de Nazaret y por tanto también transmitido de manera especial y particular en la persona de María, su mamá, su madre. La primera etapa, el primer encuentro, haciendo un breve resumen, nosotros lo dedicábamos a poner las bases, los fundamentos para poder hablar de María dentro de la experiencia de la teología cristiana. El segundo encuentro lo dedicábamos a reflexionar en la persona de María, pero a partir de las prefiguraciones que transmiten ya el Antiguo Testamento. El tercer encuentro lo dedicábamos en cambio a hablar de María presente en el Nuevo Testamento y ahora en este cuarto encuentro nos dedicamos a reflexionar en una época importante de la historia de la Iglesia, que es la época de la patrística. La patrística, es decir, el periodo en el que se funda la teología de la Iglesia, en el que se ponen las bases para el pensamiento de la Iglesia de manera sistemática, está dividida en tres etapas, fundamentalmente, que es la etapa de la patrística de los padres apostólicos, que llega hasta el concilio de Nicea, más o menos en el 325, y después del concilio de Nicea y hasta el concilio de Calcedonia en el 451, conocemos la etapa de la patrística, de la patrología áurea, que es la parte que es el periodo de los padres más conocido, ¿verdad? Ahí están inscritos incluso los padres apologetas como San Juan Crisóstomo, entre otros. Y luego tenemos un tercer momento dentro de la patrística, que es desde el concilio de Calcedonia hasta el siglo VIII, ¿verdad? Que es el periodo en el que se cierra la patrística dentro de la Iglesia. Dentro de estos tres periodos, la Iglesia ha reflexionado constantemente sobre la figura de María. Y en el primer periodo, el periodo de la patrística de los padres apostólicos, es decir, los padres que estuvieron más cerca, que conocieron a los apóstoles, que fueron testigos de sus enseñanzas y que aprendieron de primera mano aquello que ellos transmitían, bueno, dentro de este periodo hay padres que piensan sobre la figura de María. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Fundamentalmente hablan de María poniendo las bases para una cosa que se llama pensar en María no como un ex novo, es decir, como algo novedoso, sino como algo que ya había sido prefigurado en el Antiguo Testamento. Y ahí nace la figura de María como la nueva Eva, ¿verdad? Y también se ve a María dentro de esta etapa siempre cercana a la figura de Jesús. De hecho, los padres de la patrística, de la época apostólica, hablan de María en cuanto que tienen que hablar de Jesús. O sea, de ella se habla en función de lo que se dice de Jesús. Así, por ejemplo, un santo padre de la Iglesia de este periodo, como San Ignacio de Antioquía, afirma en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, uno solo es el médico corporal y a la vez espiritual, engendrado y no engendrado, Dios nacido en carne, en la muerte, vida verdadera, nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Entonces vemos cómo San Ignacio de Antioquía habla de María porque tiene que hablar de la encarnación de Jesús, de este concepto que si es novedoso, la sárcosis, el que Dios entre en la historia, se haga parte de la historia humana, y para ello necesita hablar de María. Y habla de María de su virginidad, porque tiene que hablar del nacimiento novedoso de Jesús. Por eso vuelve a decir San Ignacio en la misma carta a los Efesios: Jesús, nuestro Dios, el ungido, fue llevado por María en su seno, conforme al plan salvador de Dios. Era en verdad del linaje de David, engendrado sin embargo por el Espíritu Santo. Él fue dado a luz y fue bautizado a fin de santificar el agua con sus padecimientos. Vemos entonces cómo de María se habla en función de Jesús. Esta es la forma en que normalmente los santos padres hablan de la Virgen María.
Hay, por ejemplo, dentro de estos escritos de la patrística de la época apostólica, un epitafio, que es el epitafio de un obispo que se llama Arbesio, en el que habla de la Virgen María de una forma particular, porque él habla en una forma muy poética, utilizando muchas metáforas sobre la iglesia, sobre la Eucaristía, sobre la Virgen María también y sobre la comunión. Habla utilizando lenguaje muy poético. Entonces dice este epitafio: por todas partes me guiaba la fe y en todas partes me dio como alimento el pez del manantial. El pez del manantial es Cristo, ¿verdad? Muy grande y puro, que lo tomaba una virgen casta y lo daba siempre a comer a los amigos, teniendo un vino delicioso que se ofrecía mezclado con agua junto con el pan. Bueno, aquí se habla nuevamente de María, pero siempre en función de Jesús. Y esta es la experiencia del discurso de María dentro de la época apostólica. A partir del Concilio de Nicea, la Mariología va fortaleciéndose y va asumiendo nuevas formulaciones, ¿verdad? Se va enriqueciendo en la forma de pensar en la Virgen María y aparece María como ejemplo a seguir, ¿verdad? A partir de sus virtudes, que son de todo eximias y que por tanto deben ser un ejemplo a imitar para los creyentes. Además se habla de la maternidad virginal de la Virgen María. Nuevamente aparece la figura de Eva en contraste con la figura María, en contraste con la figura de Eva, ¿verdad? Sí, la obediencia, la desobediencia de Eva, la Virgen desposada con Adán, ¿verdad? Porque ella cometió el pecado, su desobediencia ocurrió cuando ella todavía no había sido madre. Entonces la Virgen era virgen, pero ya estaba desposada. En cambio, la obediencia de María, virgen también, pero desposada también, nos ha traído la salvación. Esto lo dice San Irineo de Lyon. Así lo afirma. Así como Eva, teniendo un esposo, Adán, pero permaneciendo virgen por su desobediencia, fue causa de muerte para sí misma y para toda la raza humana, así también María, desposada y sin embargo virgen, por su obediencia, se convirtió en causa de salvación tanto para sí como para todo el género humano. Entonces vemos cómo la figura de María se va desarrollando y se va desarrollando sobre todo este paralelismo entre María y Eva. Bueno, y se van desarrollando también toda una serie de pensamientos en torno a María. ¿Qué sucede en esta época? Pues en esta época sucede el Gran Concilio de Éfeso, que es a donde, además de hacer la formulación de la unidad personal de Jesús, es decir, que en Jesús hay una sola persona, una sola naturaleza, hay dos naturalezas en una sola persona, ¿verdad? Que Jesús es Dios y hombre, se hace la afirmación necesaria, que es la afirmación de que si Cristo es Dios, María es Madre de Dios. Entonces se construye uno de los grandes dogmas de la Iglesia, que es el dogma de la maternidad divina. Se construye aquella expresión tan bonita que nosotros todavía conservamos, el Theotokos, la Theotokos, es decir, la Madre de Dios, dicho en griego, o la Dei Para en latín. También, bueno, en esta época se comienza a desarrollar un discurso más extenso sobre la Virgen María, pero es a partir de la tercera época de la patrística, la época posterior al concilio de Calcedonia y hasta el siglo VIII, que la patrística ya comienza a tener un desarrollo aún más amplio. Aparece, por ejemplo, grandes pensadores como San Efrén, ¿verdad? San Juan Damasceno, etcétera, etcétera, que comienzan a desarrollar ya todo un apartado especial de su pensamiento dedicado a la Virgen María. Es dentro de esta época que aparece, por ejemplo, el himno tan hermoso que llamamos el Acatistos a la Madre de Dios, con toda su historia particular, ¿verdad? Que es un voto que hace a alguien que sufrió un naufragio, que dijo que si pues se salvaba de ese naufragio,
iba a ofrecerle a la Virgen un acatistos, etcétera, que él mismo compuso. Bueno, pues es un himno anónimo, muy antiguo, y que está compuesto en dos partes, ¿verdad? La parte histórica, que habla sobre todo el desarrollo de la salvación, de la encarnación del Verbo, etcétera, etcétera, y la parte dogmática, ¿verdad? El acatistos a la Madre de Dios, el más famoso de los acatistos a la Madre de Dios, comienza diciendo: el más excelso de los ángeles fue enviado del cielo a decir ave a la Madre de Dios. A su incorpóreo saludo, viéndote en ella hecho hombre, Señor, permaneció extasiado ante la Virgen y así le cantaba: salve, por ti resplandece la dicha, salve, por ti se eclipsa la pena, salve, levantas a Adán el caído, salve, rescatas el llanto de Eva, salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre, salve, abismo insondable a los ojos del ángel, salve, tú eres de veras el trono del rey, salve, tú llevas en ti aquel que todo sostiene, salve, lucero que el sol nos anuncia, salve, regazo de Dios que se encarna, salve, por ti la creación se renueva, salve, por ti el Creador nace niño. Esto en la parte histórica. En la parte dogmática, por ejemplo, hay una estrofa que dice: impotente es el canto que alabar presumiera de tu gracia caudal infinito, con inmensa es la arena en la playa, pueden ser nuestros himnos, Rey Santo, mas no igualan los dones que has dado a quien canta aleluya. Como antorcha luciente del que yace en tinieblas, resplandece la Virgen. Ha encendido la luz increada, su fulgor ilumina las mentes y conduce a la ciencia celeste, suscitando este canto. Oh salve, rayo del sol verdadero, salve, destello de luz sin ocaso, salve, fulgor que iluminas las mentes, salve, cual trueno enemigos aterras, y así sucesivamente. En este periodo se multiplican las homilías y los himnos a la Virgen Madre, y por eso encontramos en otro de los grandes padres de la Iglesia, por ejemplo, en Abraham de Éfeso, una lectura que dice: es justo y conveniente, pues, hermanos, ensalzar a la Virgen Madre de Dios, y quién será capaz de alabarla. Ella ha sido constituida Madre de Dios, Madre que al propio tiempo permanece virgen, tálamo del gran Rey, tesoro de las bendiciones, alegría del mundo, viña de la que él germinó el sarmiento de la vida, esposa virgen, campo fértil que produce la espiga que brotó sin haber sido objeto de cultivo y que nutrió al mundo entero. Con el gran pan de la vida confeccionado con su fruto, manantial del que surge una corriente eterna, tallo nacido de la raíz de Jesé y del cual brotó una flor, con su agradable olor perfumó toda la creación, arca que guarda dentro de sí al autor mismo de la ley. Bien, entonces vemos cómo la figura de María cada vez se va comprendiendo de una forma más completa, y los padres de la Iglesia, pues, ante esta nueva descripción, ante esta nueva comprensión de la Virgen María, muchos de ellos lo que hacen es dejar de hacer una teología, digamos, más de corte intelectual, descriptiva, más de corte reflexiva, y comienzan a hacer una teología más poética, más de corte contemplativa. ¿Por qué? Porque ante el misterio de la Virgen esposa de la Madre de Dios, el ser humano lo que tiende es a entrar en el silencio de la contemplación, a agradecer el misterio del don de Dios y a querer contemplar a la Madre para llegar a poseer también nosotros de sus virtudes tan perfectas, porque ella es imagen y tipo de la humanidad redimida por el Dios que en ella se encarnó.
Muchísimas gracias por la atención que han prestado a este encuentro reflexivo sobre la Virgen, nuestra buena madre. Espero que les ayude en su camino de fe, en este proceso que estamos haciendo para más conocer a Jesús, para más amarle y servirle. Y si desean recomendar estos videos a otras personas, pues ojalá encuentren en ellos un apoyo para crecer en la fe. A todos y a todas, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Que pasen un buen día.